Hola, Matías. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido. Sí, la verdad estuvo bastante chata la curva. Si miran acá, no, acá, no. Normalmente hay como un pico de aprobados. Acá estuvo bastante plano y medio ahí en el borde, muchos. Eh, sí, Gonzalo. Ah, No, eh, en un momento lo preguntaré. ¿Cómo? Que tengo una pregunta respecto a una de las correcciones que se hizo, pero en su momento lo haré. Después lo vemos. Los que estuvieron acá en el límite, sobre todo los que eran 50 y 55, eh, los revisamos particularmente con Luis para ver si podían subir. Si quedaron con esa nota es porque quedó ahí, ¿sí? En todo caso, bueno, son casos que vamos a tener en cuenta después a la hora de analizar la promoción. ¿Sí? O sea, con el tema de la promoción no vamos a ser tan estrictos con eh, los que estuvieron ahí al borde en alguno de los parcialitos. O sea, si en todos los parcialitos estuvieron al borde, bueno, ahí no, pero por ahí si le falta un parcialito y vimos que en algunos estuvieron con 55, 50 y medio al borde, eso lo vamos a tener en cuenta, así que no se preocupe. Eh, pero que puede ser que hayan puesto modificar notas, porque un amigo... y modificar notas no, puede ser si no habían puesto los mismos mails que usan en el Classroom, esos casos los analizamos un poco después, más tarde. Y puede ser que ahí se hayan cambiado. Pero después lo vemos, Marco, si querés, qué nota realmente les quedó. Eh, para la promoción, ya lo dijimos mil veces, 7 sí o sí en el parcial, recuperatorio prefinal, tiene que ser 7, arriba de 7. Y después complementan para llegar a un 10 con la cantidad de parcialitos. Así que si sacan un 7 son 3 parcialitos, un 8 son 2 parcialitos, un 9 un parcialito, y un 10 no hace falta que tenga ningún parcialito. Sí, no, estuvimos tocando sobre todo eso, lo que les decía, que algunos no tenían el mismo mail asociado, así que esos casos tuvimos que rastrear a ver quiénes eran. Incluso a algunos les preguntamos, bueno, son poquitos hoy, pero les mandamos una consulta por la tarea del Classroom a ver si el mail era realmente el que habían usado para no pasarles mal la nota también. Eh, 3 casos creo que nos habían quedado. El cuarto, claro, el cuarto está, si vienen aprobando los 3, el cuarto les sobra. Igual siempre les aconsejamos que rindan el cuarto porque ya es más parecido a un parcial. ¿Sí? Si bien no tienen la misma dificultad, pero ya va a ser código y probablemente tengan las 3 horas para hacerlo, o 2 horas, ¿sí? Un poquito más largo, pero ya es para implementar. Es más de prueba preparcial, digamos. Eh, También acuérdense que pueden, cuando rindan el parcial, si les va mal, se pueden presentar en el recuperatorio, o si se sacan, por ejemplo, un 4 en el parcial y quieren tirarse a promocionar en el recuperatorio, no hay ningún problema. ¿Sí? Si en el recuperatorio sacan un 2 y tenían un 4, les vamos a dejar el 4. Eh, con eso no hay drama. ¿Sí? Siempre intenten llegar a la promoción si tienen ganas. Eh, Porque para nosotros es lo mismo, o sea, es una instancia de evaluación más. Si no rindieran el recuperatorio, tendrían que rendir el final y el final va a ser más difícil, ¿no? Obviamente. Lo raro es que el Classroom tenga una nota y el mail otra. Bueno, ahora después nos fijamos, Marcos. Eh, Dígame lo que nota de acá. ¿Están las dos aprobadas o las dos desaprobadas o son inconsistentes? Ah, bueno. Sí, ya les digo, el único caso que nos puede haber quedado diferente es si lo tuvimos que pasar a mano, porque si usaron el mismo mail del Classroom, las notas se importan automáticamente, así que ahí no puede haber problema. Pero bueno, después cada caso particular, si tienen alguna duda, lo vemos después de la clase. Bien. eh, Nos quedaron, como siempre, algunos errores nuestros, que los usamos a favor de ustedes en cuanto a las respuestas. El
primero teníamos una clase libro que tenía un método abstracto calcular precio, ¿sí? Y de esa clase heredaban un libro regular y un libro oferta, ¿sí? Los dos tenían un precio y el libro oferta además tenía un descuento. Eh, Acá errores que descubrieron, bueno, había principalmente tres, ¿sí? Se pedían que encuentren dos nada más, en que vamos cada vez más bueno. Eh, ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Eh, Había una variable que estaba repetida en dos clases, Perfecto, la declaración de la variable. perfecto. La variable precio, si se fijan, el atributo precio está tanto en el libro regular como en el libro oferta. Misma variable, misma semántica, tendría que estar abstraído en la clase libro. Ese era uno de los errores. ¿Sí? No estaba declarada la clase abstracta, sí, incluso nos quedaron dos espacios ahí, más llamativo. La clase de libro era una clase abstracta, perdón, tenía un método abstracto, calcular precio, ¿sí? Y le faltaba la palabra clave abstract acá. Y después calcular precio y get precio, ¿sí? Estas clases, como no implementan el método calcular precio, las dos tendrían que haber sido abstractas, ¿sí? Esa es la que le digo que es un error nuestro que se nos pasó, pero los que pusieron eso como error también está perfecto porque es un error en este caso. Eh, y bueno, nada más creo. Ningún otro, no sé si encontraron algún otro. Después algunos ponían que el descuento se aplicaba mal, esas cosas no son errores. Incluso serían errores conceptuales, ¿no? Eh, Bien, entonces los tres errores eran que la clase esta no era abstracta y tenía un método abstracto. El segundo era que no estaba abstraída la variable precio, el atributo precio. Y el tercero, que el nombre este era distinto, o sea que no estoy implementando el mismo método del padre, entonces todas las clases tendrían que ser abstractas en este caso. Bien. Y acá venía el verso que guitarrearon lindo. ¿Cómo cambiaría la solución si el enunciado fuera el siguiente? Una librería ofrece sus libros a un precio estándar. Determinados días se le aplica un 20% de descuento a algunos libros de oferta y se debe poder cambiar en tiempo de ejecución el porcentaje de descuento a los libros que están de oferta. Acá había de todo. Eh, la, mm, la respuesta que esperábamos, que si ven este código, lo voy a checar un poquito así entra todo. Eh, si ven este código ya de una se dan cuenta que es un diseño malo, ¿no? Eh, pero bueno, por ahí esta clase podría no estar, tener un libro y un libro con oferta como herencia, ¿sí? Siempre y cuando siempre se mantengan los mismos libros de oferta. La solución que esperábamos era el tema de estático versus dinámico, ¿sí? Que tenga solamente una clase libro y que tenga un calculador de precio. Y ese calculador de precio después tiene un método, calcular precio, y le paso un libro como parámetro, y ahí pongo como herencia de esa clase, del calculador de precio, todas las formas que yo quiera de calcular el libro. Una que no aplique descuento, otra que aplique descuento según el día de la semana, ¿sí? Otra que aplique descuento por otra condición, podría ser. Y es el ejemplo de estático versus dinámico. Claro, como un comportamiento. El comportamiento en este caso es calcular el precio del libro. ¿Sí? Eso lo pusieron varios. Después había otras soluciones que no son tan óptimas por ahí, pero para este caso particular funcionaban, que era tener, por ejemplo, que todos los libros tengan un descuento y en el caso de que no tenga descuento le pongo un cero, ¿sí? Esos casos los consideramos correctos porque para este caso, para este ejemplo particular funciona. El tema es cuando hay un cálculo más complejo para calcular el precio que no dependa solo del descuento, ¿sí? En ese caso también, bueno, tiene otros problemas que los dejamos pasar porque ahí van a tener que tener, por ejemplo, los días de la semana en los que se aplica el descuento, lo van a tener todos los libros, cuando en realidad no todos los libros van a tener descuento, pero esa también la dejamos como correcta. O les dimos 5 puntos en vez de los 10, bueno, eso depende de lo bien que lo explicaron, si le dimos los 10 puntos o 5. Lo que no estaba bien es tener dos listas distintas de libros por ahí, una con libros de ofertas y otra con los libros sin oferta.
Y bueno, y cualquier solución que implique herencia de libro, obviamente estaba mal. ¿Por qué? Porque un libro que yo creo como un libro regular, acuérdense que no lo puedo transformar después a un libro de oferta. La consigna decía que un libro podía cambiar de estar de oferta a no estar de oferta. En realidad, lo que buscábamos no era que el libro esté de oferta o no, era que el cálculo del costo era distinto, dependiendo si está de oferta o no. Y bueno, distintas variantes que después si alguno piensa que fuimos injustos con la corrección, lo vemos particularmente. Pero la solución que esperábamos era la de estático versus dinámico. Tener un calculador de precios fuera del libro, y ahí sí podíamos hacer herencia y hacer cualquier cálculo de costo, de precio que querramos con cualquier atributo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Siguiente pregunta, farmacia. Esta estuvo, me parece, un poquito más flojo. Vamos a volver al Zoom normal. Ah, no, ya estaba con Zoom. Teníamos dos clases, medicamento y enfermedad. ¿Sí? Este era muy parecido eh, por ahí al de los lotes y los cereales, ese estilo de ejercicio, ¿sí? Teníamos, ¿por qué le digo parecido? Porque las dos clases tienen una lista, ¿sí? En este caso, en el caso del medicamento son los síntomas que trata el medicamento, y en el caso de la enfermedad son los síntomas que la enfermedad manifiesta, ¿sí? Después el medicamento tenía un booleano que decía si trata un determinado síntoma, que lo único que hacía era fijarse si ese síntoma que le pasaba como parámetro estaba en la lista de síntomas que trataba el medicamento, y un otro método booleano que me decía si este medicamento servía para tratar una enfermedad determinada que le pasaba como parámetro. ¿Y qué hacía este método? A la enfermedad le pedía todos los síntomas, los recorría, ¿sí? Y iba contando cuántos síntomas de la enfermedad coincidían con los del medicamento. Y si coincidían todos, que era esta igualdad, si I es igual a los síntomas de la enfermedad, punto 6, devolvía true, si no false. Y la enfermedad hacía algo parecido. Decías, bueno, manifiesta síntoma era parecido a este, ¿sí? Que se fijaba únicamente si estaba el síntoma que le pasaban como parámetro en su lista de síntomas. Un método que devolvía todos los síntomas, los devolvía como copia, así que no había problema de encapsulamiento. Algunos que pusieron que rompía encapsulamiento, no hay problema de ruptura de encapsulamiento. Y un método trata, que le paso un medicamento y me dice si ese medicamento sirve para tratar la enfermedad. Entonces, ¿qué hacía? Recorro todos los síntomas de la enfermedad, y por cada síntoma le pregunto al medicamento si trata ese síntoma. Aunque encuentre alguno que no lo trata, devolvía false. Esto fue un error nuestro que también consideramos, acá digo en true. Eh, Consideramos si decían que no funcionaba por esto, pero contestaban bien la primera pregunta, bueno, ahí lo revisamos. Pero bueno, la idea es que esto, para que ande bien, acá tendría que ser un true, ¿no? Algunos lo marcaron y dijeron, suponemos que el ejercicio no apunta a eso, así que ya nos van entendiendo. Tampoco es que tuve tanto tiempo para vivir practicando los otros dos. Sí, más vale, esto es práctica, como siempre le decimos. Bueno, algunos, más de uno puso que el problema estaba que esto devolvió un entero, y era booleano. Esto no devuelve un entero, ¿por qué? Porque acá estoy haciendo una igualdad, ¿sí? Devuelve el resultado de igualar si i es igual al tamaño de los síntomas. O sea que el resultado de un igual es un boolean. No hay problema que devuelve cosas distintas, ¿sí? Igual no les preguntábamos si había errores. Lo que se preguntaba es si estaban bien delegadas las responsabilidades. Por eso tampoco era un error devolver la lista de síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué método delega mejor las responsabilidades? Ahí tenemos que mirar que no lo leí, pero el enunciado me dice que un medicamento puede tratar una enfermedad si trata todos los síntomas que manifiesta la enfermedad, ¿sí? O sea que los síntomas de la enfermedad tenían que estar incluidos en los que trata el medicamento, y no al revés, ¿sí? Eso puede ser una pista para ver también dónde voy a poner el método, dónde es más correcto poner el método. El primero me decía que era trata medicamento de la clase enfermedad, la segunda opción trata enfermedad de la clase medicamento, y después, bueno, que los dos estaban bien y que ninguno estaba bien.
¿Sí? Hubo también de las 4 respuestas acá. ¿Cuál es la correcta? La de la clase enfermedad. La de la clase enfermedad, ¿sí? La primera. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, si ustedes miran la de la clase medicamento, le está pidiendo todos los síntomas a la enfermedad para encargarse ella de recorrerlos. Porque fíjense que acá estoy recorriendo los síntomas de la enfermedad, no estoy recorriendo los síntomas que trata el medicamento. ¿Sí? Entonces, una clase se está encargando de procesar un atributo que pertenece a otra clase. ¿Sí? Eso es el error de delegación de responsabilidades. En cambio, si miran este método, recorre sus propios síntomas, ¿sí? Síntomas, es esta de atributo, y por cada síntoma le delega al medicamento la consulta si lo trata o no lo trata. ¿Sí? Entonces acá, cuando lo delegue, este trata también va a recorrer sus síntomas. Acuérdense que el contains hace un recorrido de toda la lista, es un for encapsulado, ¿no? Está escondido ahí adentro de este método. Pero ¿qué síntomas va a recorrer? Los síntomas del medicamento. O sea que cada cual recorre la lista que tiene como atributo propio, y no la lista de otra clase. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? A los que le hicieron mal, sobre todo. Después había respuestas más de semántica, decía, por ejemplo, le corresponde al medicamento saber si trata una enfermedad y no a la enfermedad saber si la trata un medicamento. Eso no, porque el enunciado me dice que es al revés. Entonces tienen que hacer caso a lo que dice el enunciado. Por ahí el nombre, en vez de trata, tendría que ser es tratado por. Pero bueno, es una cuestión de nombre, tampoco es que sea un error de delegación de responsabilidades eso. ¿Sí? ¿Los que hicieron mal les queda claro? Acuérdense que muchos lo pusieron ahí como reglita, el procesamiento de un dato va lo más cerca del dato posible. ¿Sí? En este caso, lo que yo tengo que procesar, entre comillas, pues es un recorrido, eh, es la lista de síntomas de la enfermedad, entonces lo correcto sea que la que recorre esa lista sea la enfermedad. Y al medicamento recorre su propia lista para fijarse si contiene un síntoma determinado. Bien, esta estuvo complicada la corrección, sí, algunos por ahí que les dimos 5 puntos y estaban más o menos encaminados. eh, pero bueno, la justificación es esa, que no tengo que pedirle todos los datos o toda la información a una clase para procesar desde otra clase esa información. Figuras. Este era medio tramposo. Eh, los que son recursantes ya lo deberían conocer porque lo usamos el año pasado. Incluso algunos denotaban que sabían la respuesta del año pasado por algunos errores de nombres que usaron. Teníamos una clase figura abstracta, bueno, tenía una variante con respecto al año pasado que implementaba comparable de figura. ¿Sí? Y ahí vinieron un montón de errores con respecto a lo que significa implementar una interfaz, ¿sí? Y a una clase si cambia de ser abstracto o no, dependiendo si implementa o no esa interfaz. Entonces teníamos una clase abstracta figura que implementaba comparable, la figura tenía un nombre y un método abstracto getArea. Después un toString, getNombre y setNombre. ¿Sí? Sencilla esta. Esta clase figura, si implementa comparable, ¿qué tendría que implementar? De forma abstracta el compareTo. Debería implementar el compareTo, ¿sí? Si implemento comparable, eso me obliga a que yo implemente todos los métodos que están definidos en comparable. En el caso particular de la interfaz comparable, solamente el método compareTo. ¿Sí? Tema. Esta clase figura la estoy declarando abstracta. Entonces no tiene obligación de implementar este método, el método compareTo. ¿Sí? Porque la clase es abstracta. Incluso si no tuviera este método abstracto getArea, y yo no sé cómo implementar el compareTo, declaro abstracta la clase y no tengo obligación de escribir el método acá. Acuérdense que los métodos que se heredan y no se cambia el comportamiento,
no hay obligación en realidad está mal volver a escribirlos, porque los estoy heredando. Sí, no es que no hay obligación, está mal volver a escribirlos, conceptualmente. Porque yo ya los heredo, ustedes piensan que todo lo que heredan lo tienen ustedes, aunque no esté escrito en el código. ¿Sí? Entonces, no era un error que no estaba implementando CompareTo acá. ¿Por qué? Porque la clase es abstracta. En todo caso, será un error de las subclases que no lo implementen. ¿Sí? Eso les queda claro, porque eso por ahí es nuevo de los últimos temas que vimos, que son las interfaces. ¿Tienen alguna duda de eso? Queda claro por ahora. Acuérdense, si yo implemento una interfaz, estoy obligado a implementar todos los métodos de la interfaz o declararme abstracto. ¿Sí? Está la alternativa, si yo no sé implementarlo, me declaro abstracto. El error es que se definió... Claro, el error venía más abajo. Ahora, rectángulo extendía figura... ¿Cuál es el error, profe? No entendí. No llegué. Entonces, en figura no había ningún error. Estaba perfecto. Rectángulo extiende figura, tiene dos lados. Lado 1, lado 2. Acuérdense que acá de figura heredaban un constructor, ¿sí? O sea, que recibía el nombre. Entonces yo tengo que hacer super con ese nombre. Pero como en este caso yo estoy definiendo un rectángulo y el nombre en principio va a ser rectángulo, no lo recibo como parámetro en el constructor. Recibo los dos lados y hago super y le paso rectángulo entre comillas, como que es mi nombre. ¿Sí? Eso lo que hace es guardar en la variable nombre del padre, rectángulo. Ahora me acordé, tampoco era un error, si bien está mal, no es un error no ponerle privado a esto. ¿Sí? Ni protegido, porque si se fijan ustedes abajo, en ningún lado usan ese nombre. Podría ser tranquilamente privado. Algunos decían que había que ponerle protegido para que lo accedan las subclases. También, nos olvidamos de ponerlo, pero no es un error. A ver, ¿dónde está? Bueno, sí. No, perdón. Después te digo cuando expliques esto lo que había visto yo. Dale. GetArea, que acuérdense que lo heredaba abstracto de la clase figura, lo calcula como lado por lado, así que ahí resolvería por ese lado el método abstracto, y también resuelve el método abstracto que estoy heredando de la interfaz comparable y que no lo definí en figura, y lo implemento como thisGetArea menos fGetArea. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando nosotros queríamos implementar comparable o comparator, y esa comparación era por un atributo numérico, lo más rápido de escribir era hacer la resta. De tal forma que si este es mayor me devuelve un número positivo, si este es menor me devuelve un número negativo, y si es igual me devuelve 0. ¿Sí? También había algunas respuestas que acá criticaban este int. Esto está bien, porque esta resta, estoy restando doble con doble, me da un doble, ¿sí? Y el compilador se va a quejar si estoy retornando un doble sin hacerle casting. Entonces por eso estaba este casting acá. Tampoco era un error eso. Sí, Joaquín. Ya que lo nombrás, ahí me quejé yo, pero argumentando que al castearlo como integer, en realidad cuando vos tenés un getArea de 1 con un getArea de 1,2, Claro, va a terminar devolviendo 0, y en realidad hay una que es mayor que otra. Entonces Sí, me dije acuerdo. que debió haber implementado if en vez de forzar esa conversión para que sea realmente la comparación válida en todos los casos. Me acuerdo de ese caso. Tenés razón, ¿sí? Porque el int redondea y puede redondear a que sea un 0 cuando son iguales. Pero había un error más grave que ese, que era que estoy comparando de la misma forma. Sí. No, es lo que vi con los nervios de que no llegaba y bueno. Bueno, ese es un caso particular que por ahí si estás al borde podemos ver y revisarlo. No, quedé al borde pasado aprobado, así que creo que... Bueno, bien. Bien. Pero bueno, eso sí, tenés razón con eso. El redondeo te puede tirar a 0 y decir que son iguales cuando no son. También tuvimos consideración los casos que discutimos después del parcialito con algunos de los chicos, que para que dé 10 multiplicaban pi por pi o cosas así. A mí también me pasó, multipliqué pi por pi cuando calculé en el ejercicio que sigue, en vez de radio por radio, entonces puse cualquier cosa. Claro, era más fácil, tenían 2 por 5, 5 por 2, 10 por 1, 1 por 10. Pero bueno, eso se lo
consideramos bien. Bueno, y la clase de círculo hace lo mismo, nada más que tiene un radio, hace un super con el nombre círculo, guarda el radio, calcula el área como pi por radio, pi por radio al cuadrado, y el compare to lo hace de la misma forma, exactamente de la misma forma, y eso es el error, ¿sí? Porque si la comparación de las figuras, o sea, dos figuras se van a comparar siempre por su área, entonces lo correcto sería que este método esté abstraído arriba. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? ¿Incluirlo en el padre? Este Pero método no. tal cual está así implementado en las dos clases, ponerlo en el padre. Y las hijas lo heredan porque son exactamente iguales. ¿Sí, Juan Manuel? Sí, pero como no ¿es abstract el padre? El padre es abstract, pero ¿hay algún problema con Pero eso? entonces, pero entonces ese método no puede ser abstract. El método compare no va a ser abstract. Por eso No. te digo, tal cual estaba arriba. ¿Cómo se llama este método que estás llamando un método abstracto? También lo vimos varias veces. Un Con P. método, un método que está en una clase abstracta, ¿sí? Es un método concreto, está implementado, pero en su código llama a un método que es abstracto en esa clase. Bien, Joaquín. Es un método template, ¿sí? No hay ningún problema con que existan métodos templates en una clase abstracta, ¿por qué? Porque yo nunca voy a tener un objeto de la clase abstracta. Nunca puedo hacer un new de un objeto de una clase abstracta. Entonces, cuando yo haga un new de un objeto que es hijo de esa clase, el método va a estar implementado, el método getArea va a estar implementado. Y no va a haber problema de que falta la implementación del método. Sí, Gonzalo. Ahí tenés figura que es abstracta. Si el método ese ya no va a ser abstracto, sino concreto, y lo vas a copiar el que tenés en rectángulo y en círculo, Sí. ¿cuál es la necesidad de que figura siga siendo abstracta? Y este método, el otro, el getArea. Y si el getArea es el que estaría extrayéndote de rectángulo y de círculo. No, el compare to. Este estoy llevando. Ah, ahí está, perfecto. El getArea, fíjate que no puedo porque acá devuelve lado por lado y acá devuelve pi por radio al cuadrado. La implementación es diferente. ¿Sí? El getArea sí tiene que seguir siendo abstracto. Ah, genial. Bien, entonces la pregunta acá era si encuentra algún error conceptual, es esta de repetición de código, y cómo lo solucionaría, bueno, simplemente este método pasa al padre. ¿Sí? También algunos decían que como este no lo implementaba, el implements tendría que ir en las dos clases hijas. Ahí hay una diferencia, bueno, hay que ver cómo esto va a evolucionar a futuro, ¿no? Si yo lo pongo en la clase padre, o sea, en figura, en implements, estoy obligando a que cualquier subclase nueva que se agregue después, por ejemplo, si agrego un triángulo, como había un caso más abajo, ese triángulo también va a ser comparable. Entonces yo voy a poder comparar triángulos. Si estoy diciendo que cualquier figura va a ser comparable, por el área, ¿no? Porque estoy subiendo el método ese arriba. Ahora, si yo no lo pongo acá, podría tener cuadrados y círculos que son comparables y triángulos que no son comparables. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya hay que prestar un poco más de atención a qué es lo que se les pide en el enunciado. Acá era muy sencillo, era esto tal cual está, ¿sí? Y por ahí, bueno, poner que las dos subclases implementen independientemente figura, si van a tener el mismo código, no era correcto. Bien, y la siguiente pregunta, ¿qué imprime el siguiente código? ¿Qué imprimo cuando comparo? ¿Sí? Tengo un círculo, ¿sí? Un círculo que lo defino de forma, de tipo comparable, ¿sí? Pero le hago new círculo. Esto está a propósito para que por ahí alguno diga que da error de compilación, que hubo algún caso, ¿sí? No es un error de compilación, ¿por qué? Porque círculo es comparable, ¿sí? Y miran acá, círculo extiende de figura, figura implementa comparable, o sea que por transitividad, círculo es comparable. Acuérdense, revisen el ejercicio ese de los monstruos, ahí para dar el tema del uso de, como es de polimorfismo con interfaces. ¿Sí? Se maneja de la misma forma que si fueran clases.
Bien, círculo es comparable. Entonces, tiene un radio de 10, ¿sí? Y después, al círculo ese, lo comparo con un rectángulo que tiene lado 10 y lado 10. ¿Sí? ¿Qué devuelve el método CompareTo? Positivos y negativos. Claro, devuelve un número primero, un entero. ¿Sí? O sea que las opciones true false ya estaban descartadas. Me va a devolver un número. ¿Qué número particular devuelve? Bueno, me tengo que fijar cómo está implementado. No sé. Hola, Susana. Me tengo que fijar cómo está implementado. ¿Cómo está implementado? Y yo acá lo implementé. Es el área del primer elemento menos el área del segundo elemento. ¿Sí? Entonces va a ser el área del círculo menos el área del rectángulo. Esa cuentita daba 2,14, ¿sí? No daba ni 1, ni 0, ni menos 1. Esto era también, de nuevo, era para reforzar el hecho de que no siempre le va a devolver 1 menos 1, ¿sí? Sino positivo o negativo. En este caso el círculo era más grande que el rectángulo y daba 2,14. ¿Sí? Eso creo que estaban más o menos, ¿no? Con muchos miedos. ¿Sí? La pregunta, acá que no se ve quién contestó. No, está bien. 2,14 ¿qué? Perdón. 2,14 es la diferencia de las áreas. El área del círculo menos el área del cuadrado. Cada círculo, si te fijas, es pi por 10 por 10, 10 Claro. por 10, 100, por pi, 314. 314 menos la del rectángulo, ¿cuál es la del rectángulo? 10 por 10, 100. Por 100, te queda 2,14. Redondeado entero, ¿no? No. Tampoco. 63 respuestas bien. 35. Mira, no me había fijado que eran tantas que cayeron con el error de compilación. 11 menos 1. 10 unos. Bueno, 7 blancos. Y hubo algún false también. Sí, ahí había que hacer la cuenta para ver qué número era mayor que el otro. Ahí, bueno, Joaquín lo puso. 10 por... No, 10 pi no es. Pi por 10 por 10. Bien. ¿Les quedó claro? De nuevo, repaso de qué devuelve el CompareTo. ¿Sí? Devuelve... En realidad no sé qué devuelve. Devuelve cómo está implementado. En este caso está implementado como el área del primero menos el área del segundo. El área del círculo es pi por 10 por 10. ¿Sí? 3,14 redondeado entero. Menos 10 por 10 que es 100 el área del cuadrado. Entonces el resultado es 2,14 positivo. El círculo este es más grande que este rectángulo. Bien, esta era la tramposa. ¿Por qué código debería reemplazar la línea con las X? Para que como resultado el programa imprima círculo 100. Creo un rectángulo, más rectángulo, que es un rectángulo de 10 por 10. Acá había que Hay que cambiar el nombre. acá había que escribir una sola línea, ¿sí? Había muchos que escribieron más de una, que después está mal, y después imprimía el rectángulo. Sí, había que cambiarle el nombre. Ese también. Cada ejercicio apuntaba a ver algo puntual, ¿no? Pasa que en el código me percaté después de Tarde. eso. Sí, No, lo llegué a poner, pero estaba a punto de poner otra cosa y justo vi el set nombre. Es que estaba escondido en el código, Sí, o sea, estaba escondido. no, digamos, no hacían los espacios que venían teniendo antes, como para que nos cueste un pero poquitito más verlo, digamos. no fue intencional. Porque de verdad que vos mirabas rápido y decías, esta es la función getNombre. Eso fue intencional, no, a mí no me engañan. No fue No. justo ahí. Ahí, mira, eso que pregunta Lucas, está buena la pregunta, porque dice que él puso, o bueno, no sé si lo pusiste o preguntas nomás, system.out.println círculo 100. ¿Sí? En ese caso el resultado no es círculo 100, es círculo 100 más lo que imprime acá, imprime 2 líneas.
este print no te lo olvides. Igual el enunciado no decía que imprima solamente rectángulo guión 10. Ah, estaba re... El problema acá, que lo que por ahí normalmente les hace trabajar un poco la cabeza, es que quieren convertir, como quiero imprimir círculo, quieren convertir algo que es de tipo rectángulo a un círculo, y no se puede, ¿sí? Entonces lo que hacían es declarar por ahí una variable nueva que le ponían también mi rectángulo, eso no compila. Si ustedes ya declararon una variable de tipo rectángulo con este nombre, no pueden declarar una nueva con el mismo nombre. ¿Sí? Eh, bueno, si lo volvemos a usar este examen le ponemos únicamente. Te la dejo para pelear si estuviste al borde, Lucas. Bien, ¿se entendió? Entonces simplemente le cambio el nombre. En vez de rectángulo le pongo círculo, le digo set nombre círculo, y me va a imprimir círculo 100. Porque el 10 por 10 está bien, ¿sí? Eso lo pone Gonzalo. My rectángulo, punto set nombre, círculo. Círculo, y no círculo guión, o set nombre, círculo 100. Otras cosas que los voy a matar. Mira, voy a buscar. Eh, Fíjense que todas estas variantes, círculo con minúscula, bueno, las consideramos todos bien, ¿no? Pero, eh, fíjense esto, círculo, cir1 igual new círculo, creo que de aquí a 50, imprime el círculo. No, pero quiero buscar una. Círculo más lista etaria. Ahí también imprime dos cosas. Ya, acá hay una aprobación de todo público, se le puede cambiar un número. Esta está mal corregida, ¿ven? Realicen después las correcciones, porque esta está bien. Y quedó marcada como que está. ¿Dónde están las que les quiero mostrar? Miren la cantidad de la variación, la variabilidad de respuestas que viene. Esto, por ejemplo. ¿Está bien eso? Le dimos 5 puntos, pero podríamos haber dado 0 tranquilamente por... Mi rectángulo se vuelve set nombre círculo. Está buena esa. Cuando No la quieran sabía, abrimos la frutería, chicos. no Miren la esto. sabía esa técnica. Este sí tiene un 5, tendría que haber sido un 0 porque ahí están accediendo al atributo directamente. Eso sí, es un menos 10. Le dimos 5, pero bueno, la idea está. Ayer les dimos acceso a todos a la hora de la corrección. Si no, te anoto. Sí, si no llega por mail, Ricardo Gentil. Pero debería estar el acceso. Y había varias de esas que ponían un igual en vez de acá. Set nombre igual círculo. Les dimos 5 porque, bueno, por ahí el apuro, los nervios, ¿viste? Otro, nombre igual círculo. Acá hay otro, set nombre igual círculo. Bueno, cuidado con eso, ¿sí? Vamos acá. Bien, y acá sí estaba bien lo que normalmente uno tiende a hacer, que es como mi círculo yo lo declaré de tipo figura, entonces no hay ningún problema en que yo ponga mi círculo igual new rectángulo. ¿Sí? Y acá donde estaban los inventos, claro, el 10.1, que dice ahí arriba en la primera que mostraste que tenía 5, no estaba bien, creo que decía set nombre círculo guión. Sí, eso tendríamos que ver cómo pusimos al final. En realidad tiene que ser círculo solo, si no imprime círculo guión guión. Esos bordes después los vemos si están al borde. ¿Sí?
Porque, bueno, con Luis repasamos los que estaban con 55 y 50, para ver si nos había quedado algún error en esas cosas, que por ahí, bueno, le pusimos un 0 y podía ser un 5, o le podíamos dar un 10 en vez de un 5, pero si alguno quedó ahí con que le faltan esos 5 puntitos porque no les corregimos bien eso, nos avisa. Bien, entonces acá, ahí como dice, bueno, en realidad como dice Joaquín, Marcos le mandó el 1,37. Acá era mi círculo igual mi rectángulo, y le podían poner 10 Pasa círculos. que es lado 1 y lado 2, no es Claro, el mismo lado. lado 1, lado 2. Ahí si ponían un solo parámetro estaba mal porque el rectángulo tiene 2 parámetros. ¿Sí? Por ahí se confundían que era un círculo y le pasaban solamente el radio. Pero bueno, la idea era que podían poner 2, 5, 5, 2, 1, 10, 10, 1, bueno, cualquier multiplicación que dé 10, ¿sí? Cualquier par de números que dé 10 al multiplicado, o aproximado. Bien, y acá, esta también era tramposa, teníamos un triángulo que tenía base por altura, el get area, base por altura sobre 2, y había un método main que decía figura el triángulo igual new triángulo, 10, 5, y después imprimía el área del triángulo. Y preguntaba qué imprimía por pantalla. 25, 50, triángulo 25, no compila o null pointer exception. ¿Alguna? Sí, yo también le puse que no compila, pero ahora no me acuerdo por qué. No compila, Lo 93. mismo me pasa. Imprime 25, 25. Null pointer exception, 8. ¿Por qué null pointer exception? Bueno, ahora lo revisamos. 50, puede ser que el numerito, bueno, se confunda entre uno y otro, pero el null pointer, el tema acá estaba eso. ¿Qué es static? No, está bien. Ahí dice public static. Yo acá declaro, figura el triángulo igual new triángulo. ¿Triángulo es una figura? Ah, no, le falta el Le falta el extent. extens, ¿sí? No es una figura, entonces Sí. no. Pero, a ver, ¿para qué dé null pointer exception? Porque varios lo pusieron. La única forma de que en este código haya un null pointer exception es que esto sea null. ¿Sí? No hay otra forma en que haya... ¿Cuándo les tiro un null pointer exception? Cuando ustedes le mandan un mensaje a algo que es null. ¿Sí? ¿Cuándo mandan un mensaje? Poniendo el punto. El triángulo, punto getArea. ¿Esta variable es null? No, le acabo de hacer un new en la clase, en la línea anterior. El tema que, bueno, esto no compila directamente, o sea que no llega a ser un null pointer exception nunca. ¿Se entiende? ¿Cuándo daría null pointer exception? Bien. Y después no hay forma en otro lado que dé null pointer exception porque base y altura se inicializan acá. No pueden ser null porque son dobles, ¿sí? O sea que los sumos serán un 0, o sí o sí va a ser un número. Bien, y este era muy parecido al de los medicamentos, pero estaba un poquito más sutil el error. Era un concurso de canto que quería llevar un registro de los participantes que se le asignan a cada coach. Cuando un participante se registra al concurso, se le asigna inicialmente a todos los coaches que puedan tomarlo. El coach puede tomar un participante si la cantidad de shows que ha ofrecido el participante es menor que la cantidad máxima aceptada por el coach. ¿Sí? Un participante que ya por ahí es muy conocido, dio muchos shows en vivo, entonces el coach no lo quiere. Básicamente la regla que estaba para que el coach tome un participante. Entonces, la clase concurso de canto tenía una lista de coaches. Cuando llegaba un participante nuevo, ¿sí? Recorría todos los coaches. Bueno, esto porque no es un for each, entonces lo tengo que agarrar el elemento de la posición i. Le pide la cantidad de shows al participante, le pide la cantidad de shows máxima al coach, hace el control y si cumple la regla, lo agrega, al coach le agrega el participante. ¿Sí?
Después el coach, bueno, tenía nombre, arreglo de participantes, cantidad máxima de shows, tomar participante, lo agrega a su lista y retornar la variable cantidad máxima de shows. Y participante también tenía la cantidad de shows y la devolvía nada más. ¿Sí? Acá, lo que me preguntaba era si estaban bien delegadas las responsabilidades, en caso que no, escriba el código que respetaría mejor el paradigma. ¿Cuál era el problema acá? ¿O estaba bien? Creo que había muchos que pusieron que estaba perfecto. Que cada clase Creo que hacía en lo que realidad tenía que el coach tiene que decidir si quiere agarrar un participante o no. Tipo, el coach sabe todos sus atributos internos y no necesita pasárselos por un setter o por un getter, ponerle algo de afuera, sino que ya tiene idea de cuáles son todos sus atributos y puede decidir, tomo este, no lo tomo, como tratar de asignar tal participante a tal coach, le daría la responsabilidad al coach de decir, a ver, lo quiero en mi equipo, ¿qué onda? Perfecto. Lo explicó mejor de lo que lo hubiera explicado yo. Le pasa, entonces, ¿de quién es responsabilidad de saber si va a tomar un participante o no? ¿Del concurso o del coach? Es responsabilidad del coach, ¿sí? No tiene que el concurso fijarse si el coach lo va a tomar o no lo va a tomar. Si esa es una decisión del coach. Entonces, acá lo que hago es recorrer a los coaches y a cada coach le paso el participante. ¿Lo querés o no lo querés? ¿Sí? O sea, estas tres líneas no irían, el if y la... Directamente le diría, o podrían poner un if, si el coach lo quiere, se lo agrego, pero directamente le podría decir, toma este participante, y él si quiere lo agrega, si no, no lo agrega. ¿Sí? Y, o sea, lo que cambiaría acá es que estas tres líneas no irían, quedaría solamente el tomar participante, o en todo caso un if previo, ¿sí? Si no quieren pasárselo así y que se arregle de una, pero bueno, lo ideal sería pasárselo y él que vea si lo quiere o no lo quiere. Y el tomar participante, acá iría el requerimiento. Entonces, si el día de mañana el coach cambia de idea y dice, no, ahora quiero a todos los participantes que empiecen con la letra M el nombre, ¿qué hago? Una subclase, ¿sí? Y cambio ese requerimiento. Y si lo quiero más dinámico, el coach, ¿qué tendría? Un criterio o un, ¿cómo lo llaman ustedes? Comportamiento, ¿sí? Estático versus dinámico. El coach tiene un comportamiento y el comportamiento decide si quiere o no quiere a un participante. Pero bueno, eso no se pedía. Lo único que se pedía es que la decisión esta de ver si la cantidad máxima de shows era menor de la que él quería, tenía que estar en este método tomar participante. O un método nuevo, algunos pusieron un método nuevo acepta, también eso era correcto, ¿no? Claro, el mismo caso que los clientes del ejemplo anterior de la librería. Sí, Joaquín. No, estoy tratando de ver porque a veces me pusieron 5 de 10 y le puse eso mismo, capaz que porque Pusiste- especifiqué cómo tenía que estar hecho ¿cómo se llama? El acepta nuevo participante y habré tenido algún error ahí, por eso me bajaron, supongo. ¿Pusiste código o explicaste nada más? Expliqué y después puse código. Ah, bueno, esto lo vemos. No, porque le pusimos 5 los que explicaban bien y no ponían código, se pedía el código. Ah, no, claro, no, capaz que el código fue pobre, capaz que es eso. Ah, bien. Porque Sí, no sí. llegué a definir participantes que eran los participantes que había aceptado el coach dentro de la... Como que lo hice muy... Sí, mínimamente había Con que los dar como... tiempos muy justos lo hice, digamos. No llegué, me acuerdo que estaba escribiendo y ya no tenía más tiempo. no, si pusiste eso, bueno, después ahora lo vemos si querés después al final, Joaquín. Dale, Si dale, pusiste eso que está en el chat, está bien. Claro, lo que entiendo también que pudieron haber entendido que estoy queriendo tomar la lista de participantes. No, está Ah, no, participante size dice, está bien. Sí, por eso. porque en realidad quise poner que coach tenía un listado, un array de participantes que eran los participantes que había aceptado, digamos, una cosa así había Que pensado. de hecho está acá. ¿Sí? Ah, bueno, está bien en ese caso, ¿no? Pero no tenías que comparar la cantidad de participantes que tenías, sino la cantidad de shows del participante que querés agregar. O sea, a ese método acepta nuevo participante, le falta recibir el participante como tamaño, como parámetro. ¿Sí? Vos al coach le decís, este participante se registró en el concurso, ¿lo vas a tomar vos o no lo vas a tomar vos? Y se lo pasás. Y ahí el coach mira lo que quiera mirar del participante y lo agrega o no lo agrega.
¿sí? Por eso les pedimos en este particularmente el código, porque por ahí lo explican de una forma, pero cuando lo quieren implementar lo hacen de otra. Está bien. Entonces ahí sí estaba bien explicado, pero no había código, o el código por ahí no era lo mismo que explicaban, les dimos 5. Y a los que ponían solamente el código estaba bien, ¿sí? Si el código se entiende lo que querían, lo que estaban haciendo, con solo el código estaba bien. ¿Podés compartir alguno de los que hicieron el código bien, como para así lo vemos más explícitamente? Sí, vamos a mirar acá, a ver. Sería la última, ¿no? 10 de 10. A ver, este no. Bueno, lo que pasa es que acá se ve feo. Esto, si lo miran en la tarea particular, se ve inventado. Y no quiero quemar a nadie de fijarme quién es el que puso esto. Pero ves que acá, eh, por cada coach en coaches, al coach le dice acepto participante. ¿Sí? O bueno, acá lo explicó bien completo. O podría ser agregar en vez de acepta, bueno. Reduciendo el método a asignar esta solución, se debe realizar la comparación en la clase coach, ¿sí? Que posee los datos, cantidad máxima. Este está perfecto explicado. Y si el participante cumple la condición de admisión, es agregado al arreglo de participantes del coach. El método sería función, bueno, function no es, sería, mando un function, pero void acepta, participante P1, sí. P1 sería cantidad de shows menor que 10 puntos más, participante sal P1. O sea, este código tenía que poner nada más, y este for con el coach acepta, y que llama este, ¿no? Listo, bárbaro. Gracias. De verdad. Después, bueno, acá hay distintas variantes. Fíjense que hay varias. ¿Ves? Ponele este está bien explicado, pero no tiene nada de código, entonces le dimos un 5. Acá se ve horrible. Pero bueno, eso es todo, creo. Puede ser que, imagínense que eran 134 que entregaron, ya te quedan los ojos cruzados mirando el formulario este, así que si alguno considera que le corregimos algún punto malo, que puede robar 5 puntitos de algún lado, me dice después y lo volvemos a repasar con Luis. ¿Alguna pregunta del parcialito? Yo tengo una consulta. Sí. Si a mí en el Classroom me figura una nota, pero después por mail me llegó la corrección con otra nota, ¿cuál de las dos es la que... ¿Son la las que dos va? aprobadas? Sí, pero... Bueno, quédate tranquilo entonces. Ah, sí, 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 tranquilo estoy, pero... No, les La, pregunté, la que tiene la corrección sería... hoy me preguntaron eso los chicos, lo que pasa es que vos pusiste el mismo mail con el que está registrado en Classroom. Y yo creo que sí, no, o sea, yo entré en Classroom y abrí el formulario, no sé por qué no me quedó como entregado después. Está bien, porque si pasó eso, por ahí, o casos por ahí que entregaron una parte en una entrega y otra parte en otra, que después tengo que hacer un menjunje cruzando los datos, que puede ser que al pasarlo, viste, nos quedó algún error. Pero en general, puede ser también que en el formulario tenía una nota y después cuando lo revisamos con Luis, subimos algún puntito, bajamos en el Classroom, ¿sí? Ah, Al momento de hacer la revisión. Pero bueno, tendríamos que mirar tu caso a ver qué te quedó realmente. no, igual no No importa, importa porque la nota, está digo, aprobado, como son pero... aprobados o desaprobados, sí. Pero si querés ver exactamente, después lo vemos en particular. Porque puede ser así, después estuvimos tocando las notas del formulario cuando revisamos y con los casos en que los mails no coincidían, que lo tuvimos que hacer a Yo mano. supuse que el mail, el último mail que me había llegado era la última nota, así que me Sí, quedé con eso. sí, lo más probable. Está. No, por eso le decía, si está aprobado, no, o sea, es aprobado, no pasa nada. No influye la nota en la aprobación del parcialito. Pero bueno, si es un caso que estaba aprobado en uno y desaprobado en otro, ahí lo vemos. Para estar tranquilos cuál le quedó. Bueno, voy a cortar acá la grabación, así empezamos con... Va a ser medio teórico la clase, así que voy a tratar de hacerlo rápido si les queda tiempo de consulta. Ya estaba grabando, ¿eh? Ah, no, quería detener. ¿No?